La institución del Procurador de los Derechos Humanos se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se realizó la audiencia pública sobre violencia sexual contra mujeres y niñas en Guatemala. La licenciada Delia Dávila, directora de Procuración, acudió en representación del magistrado de conciencia. Muchas gracias, honorable presidente, honorables comisionados y comisionadas, honorable señor secretario, honorables representantes de las distintas instituciones del Estado de Guatemala, sociedad civil. Soy portadora de un fraternal saludo de parte del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Magíster Jorge Eduardo de León Duque, quien debido a la conflictividad social que en los últimos días se ha dado en el país y que demanda su presencia en él, no pudo acudir a esta importante audiencia, por lo que estoy compareciendo en su representación. Como preámbulo a la presentación del informe, deseo expresar que se sienta un precedente importante, porque es la primera vez que la institución del Procurador de los Derechos Humanos acude ante un órgano de protección interamericano de derechos humanos, justamente en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales como defensor de derechos humanos y como supervisor de las instituciones de la administración pública en materia de derechos humanos. Voy a tener a bien presentar el informe sobre violencia sexual en contra de niñas, adolescentes y mujeres en Guatemala. La violencia estructural en Guatemala conlleva la violación sistemática de los derechos humanos de la niñez y de las mujeres. Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en homicidios. Entre 14 y 16 muertes violentas diarias ocurren en Guatemala, según informe de la Policía Nacional Civil. La violencia sexual en Guatemala se ubica en este contexto de violencia estructural, en una cultura caracterizada por el sexismo, racismo. En los casos de muerte violenta de mujeres, el 77.78% tienen como móvil la violación. La violencia sexual afecta cada vez en mayor proporción a niñas, adolescentes y mujeres, en un continuum histórico que pasa desde la creación de la República y por el conflicto armado interno en el cual la violencia sexual constituyó una práctica contrainsurgente. Los bajos niveles de prevención, investigación y sanción para evitar este flagelo fomenta la naturalización de la agresión sexual. En esta gráfica podemos apreciar entre los años 2008 al 2011 cómo las estadísticas se incrementan en agresiones sexuales. Esta gráfica se realizó en base a la información tomada del Centro de Documentación y Análisis del Organismo Judicial. Se puede apreciar hasta el 2011 cómo se ha incrementado niñas y adolescentes, si podíamos regresar, en un total de 1.089 y en mujeres a 2.328 casos. En total suman 3.417 casos de agresión sexual. Este fenómeno es multidimensional y multicausal. La violencia sexual es multidimensional porque está basada en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, sustentada en aspectos culturales, educativos, económicos, históricos, etc. Por lo anterior, no puede enfrentarse ni resolverse solo desde el ámbito del derecho penal, sino desde su multidimensionalidad. Es multicausal. La violencia estructural, el patriarcado, el sexismo, la impunidad,
el incumplimiento del Estado guatemalteco en prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual. Jorge Eduardo de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.